Boca Juniors y su gloriosa institución. Pero. A ver, Qué grande eso. simplemente decir algo que es importante decir. Hubo un gran periodista de economía, se llama Julio Nudler, que era, yo contaba, un amante de la música, un tipo que escribió mucho sobre tango, sobre los judíos y el tango, un tipo realmente un erudito en todo lo que se metía, típico personaje de la década del 70, que yo tuve el privilegio de compartir redacción con él, tipo muy uranio y muy duro como jefe también. Algún amigo mío lo sufrió bastante, y escribió la historia, una serie de fascículos que se llaman La Marcha o La Marchita, que tiene toda la historia, que son acompañados por 5 compacts, que tiene toda la historia de toda la música peronista. O sea, los himnos a Evita, las canciones para la juventud peronista, las canciones de los torneos Evita. Es impresionante porque es contar una época de la historia en base a su música. Es un trabajo de los más apasionantes que yo vi en términos de historia y de cómo construir. Y la historia de la marcha peronista, sobre la cual yo estoy provocando, bromeando, obviamente no hay ninguna intención de ser irrespetuoso con nadie. Resalta el espíritu popular, es al revés, ¿no? De las músicas también, los cánticos. Se curraron la música, justo hace una música tuya. Bueno, también se puede hacer una analogía con China, con la copia, con esto de la copia, ¿no? Bueno, a ver, estamos hablando, la voz que están escuchando es la de Sabino Bacanora Baja. Van a escuchar una nota que les va a volar la cabeza, porque yo lo escuché un ratito el otro día, no me había detenido a escucharlo y es realmente impactante. ¿Por qué? Porque Sabino fue embajador en China y es un fanático de entender el fenómeno chino y juntar datos respecto de eso. En un momento en que en Estados Unidos, nosotros nos pegamos a Estados Unidos y Estados Unidos te dice, aléjense de China, conocer China o entender algo del fenómeno chino es muy importante para entender lo que está pasando en el mundo y evaluar si Miren cuando Milei dice, entonces yo tuve esta estrategia internacional y a mí me van a decir que estaba equivocado después de lo que es Trump. Bueno, tal vez no conozcas mucho lo que pasa en China porque tal vez estés equivocado, porque te estás pegando, en lugar de tener una estrategia inteligente, a una potencia que viene quedando rezagada en muchos aspectos frente a una potencia que es polémica porque tiene una forma de vida que no es la nuestra, pero en términos de desarrollo de creatividad, de imaginación y de potencia humana, te abruma. Entonces, lo invitamos a Sabino para hablar en esta semana clave un poquito de qué es China, en datos. Yo me acuerdo que el otro día en el Cenital decías... ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 20, 25 minutos podemos tener. Le podemos pedir a la gente de la inmensa minoría que sale desde Chelú, le podemos pedir a la gente de inmensa minoría que empiecen un cachito más tarde, así lo podemos escuchar a él un poquito. Dale. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por invitarme, Noelia, Tamara, Ernesto, Yamila, la verdad que muy contentos. Una pequeña cosita con respecto a la marcha. Hay una película muy linda, El Cartero, que retoma el tema de Neruda, que dice: la poesía, como las ideas, no es de quien la escribe, sino de quien la usa. De quien se la afana. Eso, que se la afana. Pero bueno, es un dato, bueno, me parece... China, dame China en datos. Bueno, cuando se crea la República Popular China, en el año 1949, ¿no? Bajo la conducción de Mao, había un 90% de la población que era campesina, pobre, un analfabetismo muy grande, y la expectativa de vida era de 35 años el promedio, ¿no? En el 2024 la expectativa de vida de China es de 78 años, o sea, supera a la de Estados Unidos. Han sacado de la pobreza a 800 millones de personas desde ese proceso de 1949. Ya son 400 millones de sectores medios, o sea, 2 veces los sectores medios de Estados Unidos, y planean, porque esto es interesante de China, duplicarlos en 10 años. O sea, llevar a 800 millones de sectores medios, estos son 2 comunidades europeas de sectores medios, ¿no? Entonces, en ese proceso, veníamos hablando un poco de un libro que yo siempre recomiendo, está extemporáneo, que es On China, sobre China, de Kissinger, que fue uno de los asesores principales de Nixon, y fue donde se recomponen, acuérdense, las relaciones, en esto que se llamó la diplomacia del ping-pong, por un partido que se hizo en el 71, que precedió a la visita histórica de Nixon a China. En aquel momento el comunismo avanzaba en el mundo. Guerra Fría, donde estaba... de un lado la potencia capitalista de Estados Unidos, y había 2 potencias gigantescas que eran comunistas, que eran Rusia y China. Y Estados Unidos mete una cuña ahí y separa a Rusia de China y hace un acuerdo con China. Bueno, en realidad no era tan potencia China, ¿no? Porque claro, acá, esto es interesante para verlo, por eso digo siempre lo del tiempo, en términos temporales. Estamos hablando de una sociedad que tiene más de 5.000 años de historia. Es una de las sociedades más antiguas que, si vos haces trazás los 3 momentos históricos: la China antigua, la China imperial, que agarra en el 211 a.C. con la dinastía Qin,
que es conocida por los soldados terracotas, el que inicia la muralla. De ahí aparece la fase imperial y durante 18 siglos, este es el dato que quiero resaltar, durante 18 siglos en toda esa trayectoria China representó para el mundo la primera o segunda economía mundial. O sea, representó llegó al 30-35% de la economía del mundo. En la fase de declive, que fue 1911, donde cae la dinastía Qing, a lo que ellos llaman el siglo de la humillación, el siglo sobre todo de la revolución industrial, que es un periodo muy cortito, que es un siglo. China pasa del 30% de la economía mundial al 4%. A la mierda. Por esquema de la guerra del opio, incluso acuérdense que se quedan con territorios, en el caso de Inglaterra de Hong Kong, en el caso de Portugal, Macao, pero se quedan con los puertos, después incluso aparece Francia, Alemania, varias potencias que repartiéndose el esquema de China, que venía de sufrir también el esquema de las guerras japonesas, porque acuérdense, después China participa también en la Segunda Guerra Mundial. Esto también hay bastante desconocimiento, porque se conoce el rol de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, donde mueren en la Segunda Guerra 26 millones de rusos, pero no se sabe la participación de China en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que hace poco se conmemoró los 80 años, lo que ellos llaman la guerra antifascista y la invasión japonesa. 35 millones de chinos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera, le debemos al mundo que no esté el nazismo, al comunismo ruso y al comunismo chino. Bueno, pero en este esquema de recomposición de las relaciones, como vos decís, estaba Kissinger como un actor clave, donde dice, bueno, para desequilibrar a Rusia vamos a fortalecer a China. Acuérdense que China también tiene una historia de buena relación con Rusia, pero también de confrontación. Potencia, bueno, claro. China empieza a discutir las teorías del marxismo o de la internacional comunista, diciendo, no, nosotros tenemos una composición social distinta. ¿No? Acuérdense que Marx decía, nunca se va a dar el comunismo en sociedades agrarias, ¿no? Porque él planteaba China el era una sociedad agraria. 90% campesino. Entonces empiezan a reinterpretar el marxismo con sus propias características. Deciden que el sujeto social no es el proletario, el trabajador, sino el campesino. Deciden que el enemigo no es el empresario o el burgués, sino que tiene que ser parte de la solución. Y empiezan un camino que se consolida, sobre todo con Deng Xiaoping en la reforma de apertura en el 78, que crea zonas económicas especiales. Y esta es la gran incorporación de toda la industria, donde se llama China como la fábrica del mundo. Acuérdense que China hoy pasa a ser el estado de manufacturas más importante del mundo. Datos: el 30% de la manufactura se hace en China, mundial. ¿Qué significa ¿Esto qué quiere decir? Ropa, chips, la mayoría de las autos. industrias. Claro, exacto. Primero, 30% es chino. China tiene, como les dije, un esquema de planificación que es el activo realmente que le da la potencia, que se instrumenta en planes quinquenales. Desde el año 53... Quinquenales es cada 5 años. Exacto, viene desarrollando 14 planes quinquenales ejecutados y el año que viene entran en el 15º plan quinquenal. Si vos también dividís esos planes quinquenales, empiezan con una reforma agraria, después con la industria pesada, mucho con Rusia, y después pasan a la fase de relación con la industria alemana y con Estados Unidos, porque fueron determinantes para el gran crecimiento industrial, sobre todo acuérdense la repartición de capitales. China se llamaba en esa fase la fábrica del mundo. ¿Por qué se instalaba la fábrica ahí? Mano de obra barata y condiciones económicas maravillosas. O sea, generan las zonas económicas especiales, entonces un esquema impositivo muy, muy laxo. O sea, traen capitales, es como si en algún lugar, yo sé que es muy, muy esquemático, como que inventaron una especie de RIGI, pero con control estatal. Yo creo que mejor, porque fíjate lo que le pedían, había una exigencia de parte de China. Perfecto, vos acá vas a beneficiarte de la mano de obra barata y de las excesiones positivas, pero me tenés que hacer transferencia de tecnología y asociarte con empresas chinas. En 40 años, China produce el 33% de los autos del mundo. Si sumás a Estados Unidos, a toda la comunidad europea, a Japón y a Corea del Sur, que son grandes productores de autos, bueno, China produce más autos que todos esos bloques económicos y países. Estoy hablando de una industria muy fuerte. En la última feria automotriz, porque aparte obviamente que a China se la acusaba de copiar, se la acusa de copiar hasta ahora. En la última feria automotriz están todos los autos, los fabricantes de autos europeos sacándole fotos a los modelos chinos, porque de ese 33% de autos que produce, ya el 40% es de electromovilidad. O sea, China lidera la electromovilidad mundial. Entonces, fíjense esta contradicción. Con Biden, acuérdense que le pone restricción a los autos BYD, que ahora están entrando en Argentina, del 100%, porque le estaban comiendo el mercado mundial. Lo hace Biden, ¿para qué? Para ayudar a una empresa norteamericana que es Tesla, que además tiene fábricas en China. Y que además volvemos de nuevo. Cuando China se consolida como la fábrica del mundo,
empieza a usar esto de la transferencia de tecnología y la asociación de empresas y genera su propia industria. Entonces China tiene 5 marcas de autos que lideran el segmento de la se me ocurren 1000 preguntas, pero me interesa. Todas. Preguntas del panel. Tamara, ¿qué se te ocurre preguntar? Yo solo pensaba cómo llevaba él su vida en China cuando estuvo allá. Digo, ¿cómo era tu día a día? Acá mira, ¿Cómo justo te está. adaptás? Yo conté toda mi experiencia en China en este libro, que son los 4 años, que la verdad que tuve un orgullo para mí, que fue enorme, de representar a mi país en un país tan relevante para Argentina, ¿no? Porque es nuestro segundo socio comercial, China, además, ¿no? Pero no cualquiera acepta irse a vivir a China. No, yo vengo estudiando muy China lejano, muy hace diferente. 15 años. Este es mi 5.º libro. O sea, ya era fan. Sí, a mí ¿qué me pasaba con China? Esto que dice Ernesto, me fascinaba que una sociedad tan pobre, con tanta pobreza estructural, haya generado una fase de desarrollo tan grande. Y créanme que si vos ves el 49 y lo que pasa, feliz día de la lealtad a todos los peronistas, lo que pasa con Argentina empieza con los planes quinquenales antes. Llega el plan quinquenal inédito, China empieza con los planes quinquenales en el 53. Entonces fíjense la importancia de la planificación. Argentina tenía industria automotriz, industria nuclear, tenía industria siderúrgica. Despliega. O sea, ¿pero hablas chino? Ok, yo y tien Wen. Hablo un poquito. Ahora les cuento también. ¿Qué le dijiste? Estoy enamorado de vos. Hablo un poquito. No, Sí, eso sería Wo Aini. ¿Qué es? Te quiero. Yo estoy enamorado de vos. Aini. Ay, todo aprendió. Aprendió el carácter. Bueno, no, es muy difícil. Es difícil hacer un diálogo. Los muchachos fluido. peronistas, todos unidos triunfaremos. En chino. No, ahí te voy a contar. En chino. Con lo de la marcha. Yo traté de generar, porque obviamente tengo muchos amigos chinos de acá, de la comunidad, un esquema de empatía, de reciprocidad diplomática. Entonces, cuando vos conocés a un chico acá, generalmente se ponen Felipe, Pedro, para simplificarte, porque Claro. es difícil. Estados Unidos, acordarte. Tom, Susan. Entonces, yo usando ese mismo ejercicio de reciprocidad, dije, bueno, voy a buscarme un nombre chino. En China bueno. el apellido va adelante. Y después, generalmente, el nombre se compone de 2 caracteres. Entonces, ese fue mi primer, como digo, gol empático, porque mi apellido es Vaca Narvaja, entonces lo simplifiqué, usé Vaca como apellido, Niu es el apellido Vaca, y después elegí una cosa entre filosófica y política, que es el nombre que elegí, Wang Tao. Wang es atento, Tao viene del taoísmo camino, que tiene esta cuestión también filosófica. En China el budismo, el taoísmo, el confucianismo son corrientes, si bien no son religiosos, muy ¿Tu nombre importantes. chino es? Niu Wang Tao. Iguantado. Sería la vaca que está atenta al camino, pero vos tenés que sacar el apellido, como dije, sería atento al camino, por eso mi libro se llama Atento al Camino. Pero otra de las cosas que hice cuando yo dije, bueno, yo tengo que encontrar, el Partido Comunista y el Partido Peronista tienen una relación histórica, con cartas de Perón a Mao, ¿viste? Con corrientes de humanistas, con muchas cuestiones de poner el eje en el desarrollo humano y demás. Entonces dije, China tiene que tener una marcha, como la marcha peronista. Entonces me puse a buscar, a mí me tocó estar en el 2021, que era la celebración de los 100 años de creación del partido, en la Plaza de Tenamento, cantando, y había una canción que la repetían más seguido que otra. Entonces agarré a mis amigos chinos, digo, esta canción, me dice, sí, esta la saben de chiquito, es como la de ustedes. Entonces yo aproveché la primer cumbre entre presidentes con la delegación de Alberto Fernández y Xi Jinping. Los de China son muy formales, es imposible que un embajador le hable al presidente, es una cosa, un acto de irreverencia. Pero bueno, en ese diálogo bilateral, cuando estaba terminando, yo hice el acto de irreverencia y le dije la frase de esta canción a Xi Jinping, ¿no? Le dije, Meiyo Gonchandan Xiu Meiyo Xin Zhongguo, que es cantada, ¿no? Bueno, la letra quiere decir, sin el Partido Comunista no existiría la nueva China. Obviamente, el efecto fue... Te llevaron preso. Se empezó a reír Xi Jinping, a carcajadas. Toda la delegación se dio vuelta, incluido Alberto, y dijo, ¿qué le dijiste? Porque se había roto como una cosa mágica. El tipo me dice, yo he dejado bien dicho, que se arma una cosa así como rara. Y después nosotros nos vamos. La delegación, acordate, era medio de la pandemia. Yo me tengo que cuarentenar, aunque ya vivía en China, y la delegación se va. Al otro día, mi teléfono explotaba. Yo digo, ¿qué hice? ¿Viste? ¿Qué pasó? Bueno, mis amigos dicen, che, el gobierno chino subió en Taoyin, que es el TikTok, la parte donde vos le decís esta frase a Xi Jinping y tenés en minutos 46 millones de likes. No. Ahora ese video Te lleva hiciste por viral 300. y famoso en China. No, entonces, gracias a eso, de nuevo, a generar una cosa empática, me hice el embajador más conocido en China. Me decían el embajador influencer. Yo no tengo redes sociales, bueno, soy la antítesis de eso. Pero la cuestión, fíjate, por una cuestión empática, y yo les aseguro que eso fue también muy bueno para la cooperación. Acuérdense que con China cooperamos con el esquema sanitario. 40 vuelos de aerolíneas. Vos me preguntaste cómo fue la experiencia. Yo me fui en uno de esos vuelos que parecía una película. Era un avión vacío
que volvía con insumos, que tenía que viajar con doble tripulación. Y yo siempre resalto el rol de Aerolíneas, porque si no hubiésemos tenido en ese periodo nuestra línea de bandera, acordate que se robaban la carga, bueno, 1.500 toneladas de insumos. ¿No es? No, es súper interesante, pero lo que quisiera que me des números de cómo pasó de ese 90% de población agraria a hoy, ¿cuánto es? ¿Cómo es la conformación? Sigue, obviamente está, te lo grafico en el esquema del desarrollo de las ciudades. Hoy tenés, no sé, más de 20 ciudades chinas que tienen 10 millones de habitantes, promedio. O sea, es incomparable. ¿Cuántos hay en Estados Unidos? Y 6, con más de 10 millones. Pero vamos con cuestiones de infraestructura. Es muy raro el país que tiene más de 10 millones de habitantes. Por ejemplo, Claro. en Europa, Bueno, claro, sí. yo creo que hay 2 países con más de 10 millones de habitantes. Estamos hablando de 20 ciudades. Es una ciudad que tiene 1.447 millones de habitantes. Hubo un proceso de urbanización muy fuerte. Al principio, con 2 políticas de lideró mal que fueron controversiales: el Gran Salto Adelante, este esquema de urbanización o industrialización forzada, y la revolución cultural. Pero fíjense, incluso con esas políticas que generaron Vos dabas hambrunas, datos de cantidad de kilómetros eso, de infraestructura, iba a hablar justo de eso. Entonces, A ver. incluso en ese periodo, en el periodo de Mao, el promedio total de crecimiento es 6%. Después, con la apertura y reforma de Deng Xiaoping, crecen a tasas del 10 y 15%. O sea, es un progreso como nunca se vio en la historia de la humanidad, y en infraestructura es donde más se nota. Vos tenés un periodo donde más se desarrolló, del 2011 al 2013, que por ejemplo en esos 3 años China usó más cemento que en todo el siglo XX Estados Unidos. Tiene alrededor de 167.000 kilómetros de vías férreas, de las cuales 50 son de trenes de alta velocidad. No hay un tren de alta velocidad en Estados Unidos. 50.000 kilómetros de trenes De alta velocidad. China en los años 90 tenía Beijing 2 líneas de subte, y ahora tiene 54 ciudades con grandes líneas de subte. No sé, de nuevo, o sea, es un crecimiento exponencial, Carrera sobre espacial, todo vos hiciste en referencia a la infraestructura. carrera espacial. Carrera espacial. En el año 2011, con la administración Obama, hay un senador republicano, Wolf, que incorporó una enmienda para detener el desarrollo que estaba teniendo China, o estaba desarrollando, en la industria aeroespacial. ¿Qué quiere decir esto? Que le prohíbe a China ser parte de la base de exploración espacial que comparte con la Comunidad Europea y con Rusia, incluso con Rusia. Bueno, China, al estilo China, empieza a generar su propio desarrollo espacial, y hoy ya tiene su propia base en colaboración con Europa y con Estados Unidos. Fue el primer país que aluniza en el lado oscuro de la Luna con una sonda. Acuérdense esta polémica de la base de exploración del espacio profundo en Neuquén. Es precisamente porque, como está geolocalizado, nosotros estamos a casi 19.000 kilómetros de distancia de China, y eso hace que, para que vos hagas misiones a Marte, a la Luna, tengas que, por la rotación de la Tierra, necesites antenas del espacio profundo para poder desarrollar esas misiones, y que es muy positivo para China porque todo el esquema astronómico de desarrollo satelital te comparte, o sea, hay una cooperación científica muy fuerte en ese esquema. Y acordate, aparte, es un proyecto que fue ratificado 2 veces en el Parlamento argentino. Bueno, siempre lo pone en discusión Estados Unidos porque está con una estrategia de frenar a ver, la primera presidencia de Trump, que hace un embate casi unidireccional arancelario con China, tenía como objetivo frenar el gran avance tecnológico de China en 5G, telecomunicaciones y semiconductores. Bueno, obviamente la primera presidencia de Trump fracasó en las 2 cosas. China se despegó en el esquema de inteligencia y de tecnología, y Estados Unidos mantuvo el déficit comercial grande, que casi de 500.000 millones, que ahora, en un nuevo embate en esta nueva presidencia de Trump, ya Trump no dice voy a frenar porque se le fue de las manos. O sea, ahora, esto que pasó cuando Trump anuncia la Stargate, y aparece con OpenAI, con Altman, y aparece una empresa liderada por 5 jóvenes de 39 años, DeepSeek, que da un servicio mejor que ChatGPT, gratis y con menos fierros tecnológicos. Vos decías cantidad de ingenieros por año que se reciben en China. Para responder un poco lo que dice Noelia. Ahí China, en este esquema de 14 planes quinquenales, le empezó a dar muchísima importancia a la educación. Entonces empezó primero con un programa de mandar a los chinos a estudiar afuera, en muchos Estados Unidos, a Europa, y hay un esquema de replantación de cerebros. Y después a fortalecer su sistema universitario. Hoy en China se gradúan 1.400.000 ingenieros al año. O sea, para tener una idea, en Estados Unidos se gradúan 200.000. Hay una entrevista que le hacen al CEO de Apple, Tim Cook, muy interesante, donde le preguntan, ¿usted está en China? Esta reflexión, por la mano de obra barata. Dice, no se equivoque. Está en YouTube la entrevista. Si yo convoco en Estados Unidos
al tipo de ingenieros sofisticados que necesitan mis fábricas, son ingenieros en herramientas de sistema muy específicos, no voy a completar esta sala. Si lo convoco en China, convoco 5 estadios de fútbol de ingenieros. O sea, yo no me voy más de China. No, lo que pensaba era, primero, la pintura desoladora del comienzo del relato con este crecimiento exponencial. Y vos decías en un momento sobre la mano de obra barata. Y yo pensaba si en todo este tiempo de crecimiento se le dio algún derecho también a esas personas y cómo fue ese periodo, comparándolo tal vez con el peronismo, que digamos Perón hizo mucho en ese sentido. Totalmente, sí. Y bueno, fíjense el dato que le di, sacó 800 millones de la pobreza. O sea, es el progreso de la humanidad reconocido por Naciones Unidas, no con datos chinos. O sea, más importante de la historia de la humanidad. Y por supuesto, vos ves ahora el promedio salarial y está mucho mejor que algunas ciudades de Europa. Pero derechos laborales, por ejemplo. También, o sea, China no se cree, pero tiene sindicatos. O sea, China tiene una composición política muy distinta a la nuestra. ¿Protestan? ¿Hacen huelga? Mira, esto es muy interesante esta discusión. Obviamente, primero, yo no soy un defensor del modelo chino, soy un estudioso. Soy un defensor de Argentina. Déjame, porque tenemos que ir cerrando, pero quiero decir, hay 2 cosas que ponen en tensión el éxito de China. Una, la mirada liberal de que la planificación y el Estado no sirven para nada. Si algo demuestra el éxito chino, la planificación es clave. Es exactamente lo contrario. Y el Estado tiene un rol importante. Claro, ahora tiene que ser un Estado bien manejado, un Estado, digamos, un desastre, no. Eficiencia, sí. Pero claro, pero lo que se ve es eso, el máximo éxito que ha tenido en las últimas décadas la humanidad en términos de país, lo hace un país que planifica y que tiene Estado. Y gobernado por tecnócratas. Bueno, el 90%, mira, el Partido Comunista es muy chiquito. Ahí te voy a dar 2 respuestas. ¿Qué quiere decir chiquito? Solo son 96 millones de afiliados. O decir, es enorme, ¿no? Pero para 1.447 millones de personas es muy chiquito. Para entrar al partido tenés que tener un esquema de probidad de examen terrible. El 90% son ingenieros, tiene ya 3 o 4 carreras, cualquier semejanza con el esquema político argentino que es complicado. Pero lo que te quiero decir es que la mayoría de la gente importa 3 pepinos el comunismo. No, y lo otro que quiero decir es que en términos no están politizados en ese sentido. Hay prosperidad. Esta es la respuesta que yo te quiero dar. Él percibe que está mejor, sus hijos, sus nietos. El otro punto de tensión es que para un liberal como yo, liberal en el sentido político, no en el sentido económico, es un país donde vos decís, bueno, desde Tiananmen, que fue, mataron un montón de gente, cuando había protestas. Es muy interesante. Pero vos ves que protestas sindicales, libertad de prensa en los términos que nosotros planteamos, desde burlarse de un presidente en adelante. No, claro, sí. No existe. O sea, hay algo donde el feminismo, las cosas que nosotros... Es que son sociedades muy diferentes. No, está bien, pero es decir, te pone en tensión porque te puede decir, mirá cómo sin democracia podemos crecer. Sí, claro. Pero ahí el control no es solamente... Diste clave. El Partido Comunista, si vos ves las bases y todo eso, nombran democracia permanentemente. Por supuesto, ahora no es la democracia liberal. Ahora, si vos lo ves en términos históricos, vos le preguntás al chino promedio, mirá que yo estuve en casi todas las provincias chinas y en lugares alejados, qué sé yo. Primero esto, la adhesión con el Partido Comunista es por la prosperidad, porque están mejor, objetivamente están mejor. Sí, entonces, no votan. No, sí, se vota, pero a un partido único. Bueno, por eso. Pero ahí diste en la tecla. Algún día apareció otro, le discute, hace algo mejor. ¿Sabés cuándo se votó en China? ¿En qué año se votó en China? No. En 1949. Durante los 5.000 años de historia nunca se había votado, ni cuando fue la República China. Entonces vos me decís, sí, pero a un partido único. Entonces, la sensación de la sociedad china es que el mayor acceso a algo parecido a la democracia con sus características fue cuando se creó el Partido Comunista, que se votó en asambleas populares, en institutos. Incluso en la asamblea hay 9 partidos representados porque hay un conglomerado, está el Kuomintang, pero por supuesto, a ver, yo soy como vos, yo creo en la división de poderes, creo en el sistema de la democracia liberal. Lo que tenemos que fortalecer nosotros son nuestras instituciones. Yo acá critico mucho, por ejemplo, el diseño de nuestra Cancillería. Si vos no generás una Cancillería eficiente, me mata Reinaldo. Te pasa lo que te está pasando ahora, que tenés Chile exporta 3 veces más que Argentina. 11, ahí es la 07. Sabino Bacanarvaja, ex embajador en China, estuvo con nosotros. Su libro, Atento al Camino, Crónicas en China, es muy interesante. Con prólogos de Dilma y de Cristina, hablando también del 17 de octubre, yo voy a estar en la convocatoria una cosa. Pidiendo ¿cómo se dice? en contra de la proscripción de nuestro libro. Estoy enamorado de vos. Wo Aini. A que te acabo de declarar amor. Te acaba de declarar su amor. Declarale vos, decirle Wo Aini. No, es peronista. Yo con los peronistas no tengo que hacer. Gracias, Sabino, por la visita. Muy interesante.